Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos. Hola, buena tarde. Una vez más nos encontramos en el Encuentro Mundial Educar para la Vida. Esta vez tenemos un invitado muy especial, sobre todo por la diferencia cultural que tiene con muchos de nosotros y sin lugar a dudas una riqueza enorme para aprender y compartir. Me refiero al señor Ahmed Mulay Ali Muhadi, espero haberlo dicho bien. Él es diplomático y escritor, hace parte del pueblo saharaui. Es licenciado en Relaciones Internacionales, embajador y director general para América Latina y el Caribe. Tiene dos doctorados honoris causa, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Ahmed, bienvenido, buena tarde. Estás sin audio, por favor, prende tu micrófono. ¿Y ahora? Ahora funciona perfectamente. Buenas tardes. Espero que... ¿Dije bien ¿Sí? tu nombre? Bueno, el segundo apellido tienes 4 como 2 sobre 10. No, me fue mal. Por favor, repítelo para que las personas sepan. No pasa nada. No pasa nada. No te preocupes. Bueno, pues la palabra... Bien, pues muchas gracias. Espero que el universo nos ayude esta vez, que no pasa lo de ayer. Primeramente yo quiero agradecerles a ustedes, los organizadores y las organizadoras, a todos, mi respeto y agradecimiento por este espacio, que es muy importante en la etapa actual y en la coyuntura actual globalmente, y es el pensar en la educación y cómo podemos hacer esa educación por y para la vida, que mucha gente, por ser egoísta, por sus intereses personales, o por algunos estados también, por sus malditos intereses, intentan no fijarse en que la mejor manera de crear el mejor globo y el mejor ambiente y la mejor humanidad es a través de la familia y la educación. Ustedes entonces están haciendo ese papel extraordinario. Yo les hago llegar un saludo fraterno, amistoso, cariñoso y brazos muy grandes de un pueblo, que es el pueblo saharaui, que aunque estamos educando para la paz en nuestros campamentos de refugiados y en nuestro territorio liberado, estamos desgraciadamente desde el 13 de noviembre pasado en una guerra contra el Reino de Marruecos. Como ustedes saben, había un alto el fuego desde 1991, pero Marruecos salió de la brecha del muro que está ahí y intentó acaparar más tierra. Incluso su ejército se fue en contra de una manifestación pacífica de mujeres, niños y ancianos, lo que hizo que el pueblo saharaui no le queda más remedio que retomar otra vez las armas, pero esperamos que las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad sean tan capaces de aplicar el derecho internacional a nuestro pueblo y el derecho a nuestro pueblo a la paz y llegar a un acuerdo. Pues desgraciadamente en esos momentos la situación allá está muy seria, muy bélica, y diariamente hay operaciones en el muro que Marruecos había construido para separar la parte que ocupa él de la parte que tenemos liberada. Nosotros somos un pueblo que educa de una manera tradicional. Creo que somos el único pueblo donde los ancianos y las ancianas tienen espacio en la educación, ya que a las guarderías. En nuestras guarderías, porque concebimos que los primeros 5 años son los más importantes del ser humano, donde se forma su personalidad.
Entonces, en las guarderías hay un programa en cada barrio donde van ancianas y ancianos a sentarse con los niños, a jugar con ellos juegos ancestrales, a contarles historias. No sé si se hace en alguna parte del mundo, pero eso sí se hace en las guarderías del pueblo saharaui. También educamos a nuestros niños a respetar precisamente los mayores. Nuestra filosofía, mucho de ella está en proverbios. Decimos un proverbio: un anciano que muere es una biblioteca que se pierde. Por eso intentamos cuidarlos. No tenemos asilos, es algo inconcebible en nuestra situación y en nuestro pueblo. También hay una gran importancia de la mujer. Somos un pueblo musulmán, pero yo creo que somos, como dicen los españoles, que fueron nuestros colonizadores, dicen que la religión musulmana saharaui es algo light. ¿Por qué? Porque no existe la poligamia. En la sociedad no existe poligamia como en otros países musulmanes. Y la mujer saharaui hace una gran fiesta cuando se casa y hace otra gran fiesta cuando se divorcia. Así que tenemos casi el 32% de diputadas y tenemos ministras, directoras, estudiaron en todas partes del mundo, en Cuba, en Italia, en Francia, en España, en Austria, etc. Entonces somos una sociedad de esta manera, somos los llamados los hijos de las nubes. Si ustedes buscan un documental hecho por el famoso actor Oscar español Javier Bardem, él hizo un documental que se llama Los hijos de las nubes, la última colonia, y ganó premio Goya en España. Ese se puede encontrar incluso en internet. Y independientemente de que tuvimos que tomar las armas contra la invasión militar marroquí, porque no nos quedó otro remedio, hay un proverbio que creo manifiesta nuestra visión de la paz. Nosotros decimos: solo hay dos bocados, uno es untado y el otro es seco, así como hay solo dos palabras, una de paz y una de guerra. Y entre esto van las cosas. Hola, ¿escucha? Hola. Sí, te estamos diciendo perfectamente. Es que mira, cuando ya no vi tu cara me asusté. No, acá estoy. Entonces, nosotros desde nuestra visión cósmica, así vemos, incluso creemos que, bueno, deja aparte la ciencia lo que dice la ciencia, pero como religión decimos que como Adán y Eva son hombre y mujer que bajaron conjuntamente en iguales condiciones a la tierra, deben vivir también iguales en todos los sentidos y en todos los derechos y en todos. Pero desgraciadamente el hombre, que se hacía el más fuerte, empezó a moverse y acaparó por lo material. Se convirtió en un animal salvaje en busca de tener todo lo que puede, utilizando los métodos buenos y mezquinos. Y debido precisamente a muchos métodos mezquinos para tener más y más, tanto como persona o tanto como Estado, como grupo, el mundo comenzó a cambiarse y por eso hoy desgraciadamente vivimos guerras guerras injustas como la que está pasando con mi pueblo, hambres, desigualdades, epidemias, y todo es debido precisamente a esa visión del hombre de gane, gane, agarre y agarre sin pensar en la humanidad. Por eso se necesita una educación por y para la humanidad. Si no logramos buscar ese camino y esa vía, creo que vamos a tener muchísimos problemas. Y claro, y de aquí viene la importancia de la educación. Hablo de la educación científica, hablo de la educación moral, con el objetivo solamente de formar el ser humano como ser ético, respetuoso consigo mismo y con los demás. ¿Sí? Y cuando digo los demás me refiero a la planta, me refiero al animal, me refiero a la piedra, a la montaña, me refiero a los ríos, me refiero a todo esto. Si eso no pasa, vamos a tener, por ello, creo que no solo la CIA en clase, sino la familia, la convivencia con los artistas, con los ancianos, para aprender a compartir.
tener conciencia de que la paz y el bienestar es un proceso continuo y dinámico que tiene consecuencias y afecta la vida interpersonal, intergrupal, internacional, regional y nacional. Si no tenemos esta conciencia de esta visión, creo que vamos por mucho camino. Incluso algunas veces allá pensamos que si logramos, y creo que es una utopía, pero las utopías siempre hay que tenerlas, porque sin utopía no vivimos. Si llegamos a tener que el 60% de los dirigentes de este mundo sean o mujeres, o artistas, o escritores. Si logramos que ellos serían los que dirigen un 60% este mundo, el mundo, creo, tendría más paz y más tranquilidad. Pero es un problema que tenemos que luchar por ella. Hermanas y hermanos, nadie con uso de razón podría oponerse a la importancia de la educación. Pero la cuestión está en qué clase de educación buscamos. Cada élite busca un sistema o grupo en el mundo. Quienes quieren crear un verdadero mundo de paz, con seguridad, justicia y bienestar humano, y existe lo que solo desean crear y educar basado en el amor a lo material. Y ahí está la cuestión. Entonces, los sistemas de educación, muchos de ellos van a ese amor de lo material, los intereses personales o de grupo, que llevan a educar a la persona en el egoísmo, la apatía, el desinterés por el otro y la búsqueda salvaje de riquezas. Y eso es lo que nos crea esa situación. Entonces, la pregunta, ¿cómo podemos movilizarnos todos como sociedad civil, ahora que gracias a estas redes sociales y este enlace internacional que nos junta, como lo que están haciendo ustedes, cómo podemos movilizarnos para irnos por esa educación primera de la que hablé? Que tenemos que buscar la manera de una educación que forma una persona con capacidad de querer y poder actuar bajo los conceptos de colaboración, de la verdad, la justicia, la humildad, la libertad, el perdón, el respeto, la apertura, la serenidad y el control, entre otros. Ese ser humano es lo que necesita y lo que necesitamos. Hoy por ahí tenemos que concebir que la educación ya no es un problema del Ministerio de Educación en cada país. Es un problema internacional, ya que se debería buscar la forma de crear programas internacionales en los cuales se acuerdan unos principios para las escuelas y universidades a nivel internacional, el manejo de los programas de la comunicación, y luego cada estado añade lo que él vea necesario a esos programas. De esa manera estamos creando el ser internacional, el ser cosmopolita, el ser que los mismos materias que está estudiando uno en México, como el que está estudiando en Colombia, como el que está estudiando en la República Saharaui. Pero claro, también podrían aumentar su historia particular del país, cosas así. Pero yo creo que hoy el problema es internacional. ¿Cómo logramos hacer que en todas las escuelas, universidades, haya principios acordados internacionalmente que hay que dar a los niños y educar sobre ellos los niños? Por eso, aunque esto me parece una utopía, que en realidad ya que conseguirlo es una ardua lucha de trabajo, principalmente yo creo de la sociedad civil, para hacer presión sobre gobiernos, presión sobre, por ejemplo, la UNESCO, presión sobre las Naciones Unidas y sobre otros organismos para poder llegar a esta concepción. La ONU, por ejemplo, cuando uno lee esos programas y sus resoluciones y estudia, puede llegar a crear que ella trabaja para crear y fomentar terreno para globalizar la paz y hacer que la justicia y el derecho internacional sea la regla del mandamiento universal. Aunque esto todavía es muy difícil llegarlo,
porque hay que tener en cuenta que si en un país la justicia toma una sentencia, hay una policía que puede aplicarla. Pero si la ONU o la UNESCO organizan unos principios de educación internacional, ¿dónde está la policía o dónde está la presión que obliga a los estados a llevar a cabo esos principios? Por eso, para mí, esa policía, esa presión tiene que ser la sociedad civil. Debe ser la policía que obliga a aplicar aquello que acordamos a nivel internacional. Le doy un ejemplo muy fácil en esto. El pueblo saharaui tiene a su lado la justicia en La Haya, tiene a su lado la unidad africana, tiene a su lado y nada menos que el Tribunal General de la Justicia Europea, tiene a su lado el Departamento Jurídico de Naciones Unidas, pero no se pudo llegar a finalizar y acabar esa guerra porque Marruecos obstaculiza, frena y no hace caso. Y desgraciadamente está apoyado por Francia. Francia, donde nacieron los derechos humanos. Francia, que debería velar por los derechos humanos en todas partes del mundo, está en contra de respetar los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Algo triste. Entonces, los seres humanos nacimos con la paz en la mente. Nacimos cariñosos, bellos, sonrientes. Queremos a papá y mamá sin ningún interés. Queremos a los hermanos sin ningún interés. Pero mientras vamos creciendo en este mundo, comido por la propaganda y por las guerras, empezamos a cambiar de visión. Y muchos van ya por la ruta negativa, que no sirve para nada. Entonces debemos buscar las formas de hacernos capaces de encontrar ese camino que hace crecer una educación que lleva a una paz entre todos en este contexto internacional en que estamos ahora viviendo. También hay que tener en cuenta que estamos viviendo una etapa bastante distinta a lo pasado con el COVID. El COVID nos ha cambiado la vida, nos ha traído conceptos diferentes, tanto hombres como mujeres. Y todo eso solamente plantea que debemos reinventar la educación. Debemos reinventar la educación para llegar a tener esa educación que nos sirva. Estamos pasando por esta etapa, cuando termina, si va hacia arriba o va hacia abajo, pero esto del COVID y lo que viene después, desde luego que ha dejado muchas situaciones de pobreza, de muertes, de desigualdades en muchos países latinoamericanos y africanos y asiáticos. Y también en Europa, cuando alguien empieza a buscar en el fondo de los países europeos, encuentra una seria desigualdad y pobreza. Solo es cuestión de buscar. Entonces, es una situación muy diferente. Por esto quiero concluir que la educación por y para la vida, la educación para el ambiente, para crear un ambiente. Si las plantas hablaran, si las piedras hablaran, si los animales hablaran, ustedes se pueden imaginar qué nos diría. Debe ser algo muy feo, desde luego no va a ser nada bueno, pero en fin, ahí están. Si algún día hablaran, vamos a tener frente a ellos mucha vergüenza. Estamos quemando la única casita que tenemos. Dicen por ahí que la gente que tiene mucho dinero igual puede rentar estos ahora coches que van a Marte, se lleva esas cosas y va a vivir allá. Pero nosotros, los que no podemos llegarlos, solo tenemos esta casita. Tenemos que luchar por ella, por sus animales, por sus plantas, por sus montañas, por sus ríos. Si no, vamos. Y todo eso engloba y está englobado dentro de una palabra: educación, educación, educación. Muchas gracias. Pues yo quiero retomar varias ideas de las que has expuesto y después abro la opción de que participen las personas que están acá en el chat para hacer una conversación no muy larga en lo posible para llegar de pronto a alguna conclusión. A mí me parece que es importante dentro de lo que has dicho esta
formación a partir de los juegos, ¿no? Y de la herencia o que se va pasando a través de la oralidad. Yo creo que eso sin lugar a dudas es una riqueza que tenemos y sobre todo aquí en América Latina también se vivencia mucho. Y es como las historias, por ejemplo, de los viejos, los mitos, las leyendas, cómo van edificando también estas nuevas generaciones. ¿Cómo es la experiencia dentro de esta cultura del pueblo saharaui? Pues nosotros tenemos todavía y guardamos e intentamos tener vivo toda la cultura prehispánica. Usted sabe que fuimos colonia española. Nosotros somos el único país árabe de habla hispana. ¿Sí? Entonces, antes del colonialismo, teníamos nuestros juegos, teníamos nuestros camellos, no teníamos vacas. Nosotros tomamos leche de camellas. En aquellos tiempos hacemos luchas con los camellos, comemos carne de camello, que es riquísimo, ojalá algún día lo prueban. Y vamos detrás de las nubes en busca de pastos. No conocíamos las fronteras, no teníamos los famosos papeles, el carnet, el pasaporte y ese rollo que existe ahora. Entonces éramos un pueblo libre. Somos somos un pueblo romántico. Somos muy románticos a tal punto que utilizamos la poesía en la educación. Una de las personas más peligrosas que hay que respetar mucho es al poeta, porque como un poeta se enfada contigo, lo que hace es buscar las cosas malas que tú has hecho en tu vida y hace una poesía sobre ti con todo eso. Y en menos de 48 horas esa poesía ya está en todas partes. Entonces, porque todavía utilizamos la parte, o sea, la oratoria. Todavía muchas cosas que se hacen oralmente. Bueno, ahora existen los malditos teléfonos y todo lo que traen con ellos de malo, pero todavía la oratoria existe entre nosotros. Y entonces la poesía seguimos utilizándola como parte del sistema educativo de la sociedad. Eso es algo que todavía... Y claro, los mayores son algo querido, respetado y enseñan. Incluso el Ministerio de Cultura ahora creó un programa que se llama, te lo voy a decir en Hassaniyya y luego te lo digo en español, quiere decir cuéntame, abuelo. Y creó una comisión de muchos licenciados jóvenes que están recorriendo el desierto, buscando a los ancianos mayores. Nosotros tenemos todavía ancianos de 90, 95, 100 años. ¿Y qué hacen? Le graban todo lo que vivió él de pequeño, de hace siglo pasado, cómo jugaban, cómo hablaban, cómo cantaban, de los que se contaba, y se van recogiendo todo esto para que no se pierda. Lo estamos haciendo así y ese programa es maravilloso, ¿sí? Entonces, y el juego es algo fundamental. Y nosotros incluso decimos, hay que jugar pequeño, hay que jugar adulto y hay que jugar anciano. Creemos que el jugar hace reír, hace reír. Y creo que gracias a la sonrisa en nuestro pueblo y gracias al entender de que las cosas que ocurren tienen que ocurrir, con eso pudimos afrontarnos al ejército de Marruecos, porque es desde 1975 nuestro pueblo afrontándose a esa invasión militar. Y para nosotros la sonrisa, las bromas, bromeamos como no se puede imaginar. Bromeamos. También, eso lo vi aquí en México. Yo estoy aquí en México en una misión y ya el lunes tomo avión de regreso. Llenamos las palabras. Tú puedes decir una palabra y la gente te la llena de otra manera y se ríen de ti. Por eso allá hay siempre que hablar con mucho cuidado de saber qué palabra dices, si no te hacen la burla. Entonces somos una sociedad así, independientemente de la situación que vivimos. Somos un pueblo alegre y esa es nuestra educación y nuestra idiosincrasia. Idiosincrasia, sí.
Yo quiero resaltar también algo que dijiste que me parece que es importante porque no pasa en todas las comunidades y es la relevancia que le dan a la mujer, a los artistas y a los escritores. ¿Tú me puedes ampliar un poco más Sí, situación que además siento que es beneficiosa? sí, sí, es beneficioso, desde luego. Los poetas son personas respetables, queridos y peligrosos. Eso sí. Y la mujer saharaui, nos tenemos dos proverbios. Decimos la mujer hace la unión. ¿Por qué la mujer hace unión? Este proverbio viene de la prehispanidad. En aquellos tiempos ancestrales había dos tribus que estaban a punto de entrar en una guerra entre ellos, pero las mujeres consiguieron frenar la guerra y obligar a los hombres a firmar la paz. Desde entonces decimos la mujer hace la unión. Y otro que decimos es educa a un hombre, educas a una persona, educas a una mujer, educas 5 personas. Por eso son queridas y son amadas, se les hace muchos versos, muchos cantos, en fin, y están participando en la vida política, económica, social, en todos los sentidos, y se les está abriendo todas las puertas posibles. Hasta incluso tienen su escuela militar para formarlas militarmente. Hasta eso existe ahora. ¿Sí? Y la poeta, el escritor es una persona de cultura que ayuda a enseñar la sabiduría. ¿Sí? Entonces, y eso es muy... Yo he escrito 2 libros que he publicado por aquí en México. Podría pasarles, no sé, podría pasarles el teléfono o el correo de la editorial, no sé si todavía los... Uno se llama Viaje a la sabiduría del desierto. Es un libro que publiqué aquí, muy bonito. Se vendió todo, pero no sé si todavía existe, pero podría darles el correo de la editorial más Sí, tarde, seguro. claro. Sería Sí. interesante conocerlo. Y hay otro libro que se llama Los Maktubes del Desierto. Maktub quiere decir el destino, los destinos del desierto, ¿sí? Y son míos, de Ahmed Mulay Ali Hamadi, acuérdate el segundo apellido. Difícil. Hamadi. Incluso buscando los títulos en internet puedes encontrarlos. Y si no dan, si me recuerda Paola, ¿tú eres Paola? Yo soy Natalia. Ah, Natalia. Entonces, sí, ahí estás, Natalia García. Entonces, si me recuerda, les mando el correo electrónico de la editorial aquí, de esos libros. Y entonces es que intentamos que esa sabiduría prehispánica no se pierda, no se pierda. Eso es algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Somos un pueblo pequeño, 1 millón de personas. Rodeados, Marruecos son más de 35.000, Argelia más de 40.000, Mauritania ya está llegando casi a 12.000 o algo así. Entonces tenemos que buscar esas características que nos unen. Y solo puede ser una cosa, el desierto, el amor al desierto y el vivir en el desierto, nuestra cultura del desierto. Y también otro factor importante es el español, porque todos nuestros vecinos hablan árabe y francés. Entonces, mantener el español nos ayuda también a diferenciarnos de ellos. Imagínate, hemos mandado a México, yo creo que más de 10.000 niños a estudiar. Y todos terminan sus carreras, exigen billete de avión y regresan al Sahara. Mandamos niños a Rusia, a Polonia, a Inglaterra, a Francia, a muchas partes, pero todos se regresan. Ellos por sí mismos se regresan para luchar, ayudar y trabajar por la independencia sahara. Y todo eso es gracias a esa formación que hacemos, gracias a esa formación que hacemos. Ya me están diciendo que ya queda poco tiempo. Quiero darle la palabra a alguna de las personas que están acá. Sí. Por favor, si alguno quiere participar, este es el momento. Mientras se deciden, yo estaba pendiente justamente quería retomar eso que estás diciendo del idioma, que me parece que es una cosa súper importante, porque
si son una isla de español frente a tantos idiomas distintos, ¿cómo logran preservar la lengua? Las escuelas, Ajá. nosotros en la escuela se estudia el árabe y el español. Uh-huh. Y en la familia se habla el hasaní, que es una mezcla de árabe y español. Como dicen ustedes, ¿cómo era? El span inglés. Sí. Pues podemos decir el span árabe allá. Y se habla acá se dice Spanglish, ¿no? Que Spanglish. es como esa... Pues allá es pan árabe si quieres. Por ejemplo, muchas cosas vinieron con el colonialismo que no existían en el dialecto. El cuchara, el tenedor, el plato, que es el plato, el cama, el weta, que viene de auto. Muchas palabras pasaron a formar parte de nuestro dialecto. Pero en la escuela se estudia el árabe y el español conjuntamente. Claro, y mandamos miles a estudiar español en Cuba, principalmente en Panamá, en Venezuela y en España. Exacto. Quería ahondar sobre eso. ¿Ustedes cómo tienen un programa de cooperación o cómo funciona esa educación, yéndose a otros lugares y regresando luego? Pues sí, son acuerdos del gobierno saharaui con esos gobiernos que nos donan becas para alumnos que van a estudiar y regresar. Sí, sí, incluso aquí en México también, gracias al gobierno mexicano, nos dan becas, pero para maestría o doctorado. Entonces mandamos aquí licenciados, aquí tenemos ahora uno que está haciendo una maestría, que va a terminar y ya está contando los días para regresar al desierto. Y acá Fidel nos está diciendo excelente ponencia. Muchas gracias. Excelente ponencia. Lo bueno que apoyan a los escritores. El problema es que hay mucho mercantilismo y pareciera que los escritores en países del tercer mundo, como en El Salvador, hay poco apoyo. Con las becas, acá hace falta mucho por hacer. Muchas gracias, Fidel, por tu participación. De pronto, este es el momento si de verdad quieren participar, decir algo más. Pues yo solo le pido a todos, estoy escribiendo mi correo electrónico, ¿sí? gmail.com. Ahí está mi correo electrónico, por favor. Si necesitan más información, más datos, incluso yo acabo de publicar mi libro, un libro que acá, pero es político, que habla de cómo Marruecos intenta engañar en América Latina y el Caribe a la gente para poder alejarlas de la causa saharaui, de la lucha saharaui. Ese libro se editó aquí, se repartió aquí, pero lo tengo digitalizado, se lo puedo mandar a quien lo quiera. Ahí está mi correo, que me escriben lo que quieren ese libro o lo que quieren otros datos. En fin, estoy a sus órdenes. Nosotros trabajamos una causa. Seguramente no saben de que todo el pueblo saharaui, estoy hablando de los diplomáticos, de los combatientes que tienen el arma en la mano, de los profesores, de los médicos, de los funcionarios, todos trabajamos voluntariamente, no tenemos sueldo. Todo el pueblo saharaui está dedicado a su causa. Lo que recaudamos de apoyo internacional o sacamos de nuestra agricultura y camellos y tal, se reparte de manera que todo el mundo trabaja y que todo el mundo come y se viste, pero nada más. O sea, de sueldos no hay nada, entonces por eso trabajamos día y noche esta causa, porque queremos llegar a ese país independiente. Tenemos mucha riqueza y somos un pueblo de 1 millón de personas y entonces vamos a poder dar a muchos de lo que tenemos porque es mucho. Y muchas gracias. Voy a decir tu correo porque seguramente muchas personas van a ver esta conversación días después. Entonces, es Bazahmed, ¿Sí? Bazahmed con H intermedia, es decir, va, después Z-A-H-M-E-D, Bazahmed75@gmail.com. Lo dije bien. Sí, creo, a ver, ¿dónde está? A ver, déjame quedar bien claro. Sí, bazahmed75gmail.com. Exactamente, ese es. Bueno, pues Ahmed, gracias por haber aceptado
aceptado la invitación, muy interesante haber conocido un poquito más de la cultura. Quedamos en contacto. Muchísimas gracias. Para nada a ti y a todos los que están detrás de ti y los organizadores, y espero en alguna visita que haga a Colombia os puedo invitar a un té. Muchas Eso. gracias.